Hoy vamos a hablar del Far West, pero no del de las películas americanas de indios y vaqueros, sino del que había antes, ¿no? Del Far West español, luego heredado por México y posteriormente por los Estados Unidos, ¿no? En el norte de México y el suroeste de Estados Unidos, en concreto de los presidios. Los presidios, ¿qué es esto de los presidios? Bueno, pues es lo que vamos a hablar hoy. El presidio es una fortaleza, era una fortaleza militar principalmente, pero que cumplía las funciones de control de fronteras y una base para futuras colonizaciones, repoblaciones y conquista de un territorio, ¿no? De entrada eran simplemente como pequeñas bases militares y eso, control de fronteras. Los presidios eran la herramienta principal que utilizaba España, que utilizaba el Imperio Español para la colonización de Norteamérica. Había dos tipos de presidios: los que se construían en la costa, que estaban pensados para protegerse de los ingleses y los franceses, y esos tenían más medios, tenían medios muy modernos, estaban construidos de piedras, preparados incluso para resistir hasta cierto punto la artillería, ¿no? Tenían, digamos, tenían bastantes medios. Y eran los que había en la costa, porque claro, estaban pensados, pues eso, para enfrentarse a otras potencias europeas. Aparte estaban en zonas pobladas y bueno, tenían bastantes recursos. Pero los que nos interesan más aquí eran los del suroeste de Estados Unidos, norte de México, que se construían en zonas menos pobladas, más aisladas de la metrópoli, con muchos menos recursos, y el posible enemigo al que había que enfrentarse eran pueblos indígenas. Entonces eran presidios con unas fortificaciones mucho menos impresionantes, aunque tampoco eran tan necesarias en estos casos defenderse de artillería, porque los indios no tenían artillería, pero bueno, tenían fortificaciones mucho menos impresionantes y tenían muchos menos medios, ¿no? Estábamos hablando de que en algunos presidios podía haber como mucho 100 soldados, en otros el mínimo registrado podían ser 5 o 10 y el máximo 100, ¿no? Estamos hablando de pocos medios. En una primera fase de expansión, a partir del siglo XVI, que es cuando se empieza a usar el nombre presidio, que viene de los presidios romanos, que estaban formados por presidiarios. Entonces, bueno, el presidio español está basado en los presidios del Imperio Romano. Pues en una primera fase, los presidios vienen de la mano de la figura de la encomienda. La encomienda es una institución en la cual los encomendadores, los encomenderos, tienen la autorización para colonizar un territorio y cobrar impuestos de los naturales de ese territorio, ¿no? Una institución privada. Entonces, esta fase de expansión y construcción de presidios en territorio no colonizado viene sobre todo de la mano de iniciativas privadas y los encomendadores, los encomenderos, pero este modelo empezó a encontrarse problemas porque estos colonos privados se dieron bastantes casos de abusos a los indígenas y revueltas indias por este motivo, ¿no? La más importante fue la de los indios pueblo. Los indios pueblo, en las últimas décadas del siglo XVII, los indios pueblos se rebelaron, destruyeron varios presidios y expulsaron a los españoles de Nuevo México. Luego, más adelante, con Diego de Vargas, los españoles reconquistarían esa zona, la volverían a repoblar, someterían a los indios pueblo y los integraron. Pero esa lección ya quedó ahí, ¿no? Esa lección. Entonces, a partir de ese momento, los presidios vinieron más de la mano de iniciativa pública y con más control público de cómo se realizaban este tipo de asentamientos para respetar un poquito a las poblaciones autóctonas y evitar caer en los abusos que se habían cometido y en revueltas indias, ¿no? A partir de ese momento, pues eso, los presidios vendrían de la mano de la iniciativa pública y también de las misiones religiosas de los jesuitas y los franciscanos, que cumplían una labor social importante en esa zona, una labor evangelizadora y bueno, también eran médicos algunos y demás, ¿no? Entonces, bueno, el presidio era, como ya he dicho, era una pequeña base militar. Tenía funciones de control de fronteras, control de incursiones de un posible enemigo, y también se iban instalando poco a poco civiles.
al principio menos, pero la idea es que fueran viniendo más. La idea era que sirvieran de bases para convertirse en el futuro en ciudades también, y para repoblar el territorio y para integrar a las poblaciones de indios nómadas, para integrarlas en el Imperio Español, que abandonaran su estilo de vida nómada y se integraran en la metrópoli, ¿no? Lo que a veces se consiguió, pero otras veces no. Entonces, bueno, el presidio, pues eso, era una especie de base militar con la idea de irse convirtiendo en población más adelante. Estos presidios generaban un impacto económico y un impacto social en las zonas en las que se instalaban, ¿no? Porque las poblaciones indígenas no eran indiferentes. Algunas comerciaban con los presidios, se intentaba fomentar eso, el comercio con los indios. Algunas se integraban, otras no, otras atacaban los presidios. Había tribus hostiles como los apaches o los comanches que daban bastante problemas y lanzaban incursiones sobre los territorios del virreinato de Nueva España. Eran tribus muy peligrosas y bueno, ahí el virreinato se las tuvo que arreglar para, unas veces mediante el uso de la fuerza, respondiendo a estas incursiones con los famosos dragones de Cuera, otras veces con pactos con tribus indígenas, el divide y vencerás, me alío con una tribu para luchar contra otra, intercambios comerciales, bueno, una mezcla de fuerza y sobre todo de diplomacia, ¿no? Por la fuerza era imposible vencer a estos indios simplemente con el uso de la fuerza, pero se hizo también un uso inteligente de la diplomacia. Y aquí, en este punto, en este control de fronteras y en este control de incursiones de los indios hostiles, pues los llamados dragones de Cuera, ¿no? Una especie de séptimo de caballería español, pues jugó un papel muy importante. Pero bueno, como ya he dicho, también los pactos eran esenciales. México heredaría el problema de estas incursiones de comanches y apaches. De hecho, México tuvo que soportar el momento más peligroso, el momento en el que los comanches eran más fuertes, ¿no? El momento en el que la comanchería era más fuerte. Hizo un vídeo que os voy a dejar el enlace al final. Hizo un vídeo sobre las incursiones comanches en México, problema que también heredaría incluso Estados Unidos. El problema de los apaches y los comanches no se solucionaría hasta que Estados Unidos estuviera firmemente asentado en estos territorios, ¿no? Eran tribus indias que daban bastantes problemas a veces. Un ejemplo fue, por ejemplo, el ataque al fuerte de Tucson, en el que los indios estuvieron a punto de conquistar el presidio, ¿no? En Arizona, el fuerte Tucson. Hubo también casos de incursiones indias a los ranchos y fincas que estaban situadas fuera del presidio, robando ganado y capturando mujeres y causando alguna muerte. Y bueno, los soldados, los dragones de Cuera y algunas tribus indios aliadas pues tenían que responder y a veces conseguían interceptar a las partidas de indios hostiles, liberar a los cautivos y castigarles, y otras veces no. Era una guerra continua, aunque de baja intensidad, aunque también complementada con muchos pactos y treguas e incluso intercambios comerciales. En cuanto a la gente que había dentro del presidio, pues era gente étnicamente bastante diversa. Había españoles, había europeos, pero también había mulatos, había indios pues ya integrados, mestizos de distintos tipos, en fin. Había una composición étnica bastante variada. Y bueno, hay algunos presidios que simplemente se quedaron en eso, pero otros han sido la base de ciudades que existen a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, por ejemplo, en Texas o así, incluso en Texas, Arizona, California, hay ciudades que están basadas en presidios hispánicos. Pero bueno, los presidios fueron heredados por México. Cuando México se independizó, los presidios también se utilizaban con la misma función, también se utilizaban como bases por el ejército mexicano y más adelante por Estados Unidos, muchos, ¿no? Pero bueno, como ya he dicho, México y Estados Unidos heredaron lo bueno, heredaron la estructura del Imperio Español y del Virreinato de Nueva España, pero también heredaron algunos problemas, ¿no? Como las incursiones comanches y apaches. Entonces nada, seguiremos hablando de estos temas en futuros vídeos. Antes de que os vayáis, recomendaros mi novela histórica, que os dejo ahí una imagen, Universidad de la Guerra, basada en los tercios españoles. Y nada, darle like al vídeo si os ha gustado, suscribiros para más contenido y seguiremos viéndonos en futuros vídeos. Adiós.